La epidemiología en 100 preguntas, parte 3. Continuamos. Se ha realizado un estudio para comprobar si un fármaco tiene riesgo de producir agranulocitosis. Esta pregunta también es otra repetición. Esta pregunta está repetida del MIR de 2 años previos. O sea que veis que efectivamente en epidemiología hay veces que se repiten preguntas. Insisto sobre ello, no perdamos más tiempo. Vamos a unas cuantas preguntas que han puesto sobre sesgos, que son muy poquitas. Un estudio de cohortes, cómo definir el fenómeno, que puede producir el hecho de que las características basales de los distintos grupos sean distintas en cuanto a la distribución de factores de riesgo para la patología, cuya aparición se quiere investigar. Pues eso realmente es un seco de selección. ¿Se puede producir un factor de confusión en eso? Sí se puede producir un factor de confusión, pero no necesariamente. Por ahora lo que tenemos es un seco de selección. Y luego ya veremos a qué da lugar ese seco. Si en un estudio de casos y controles se usa la O-ratio para medir la asociación entre la exposición y la característica, y el error que se comete en la clasificación de los sujetos en expuestos o no es igual en el grupo de los casos que en el de los controles, ¿cuál es el efecto que esto tiene? A ver, el efecto que eso tiene es que yo estoy midiendo mal la característica que yo quiero medir, pero la estoy midiendo por igual de mal tanto en un grupo como en otro. ¿Qué produce eso? Eso produce que estoy cometiendo lo que se llama un sesgo de clasificación no diferencial, no estoy haciendo diferencia entre un grupo y otro. ¿Qué puede pasar con eso? Pues que si yo quiero evaluar algo, si yo quiero comprobar alguna hipótesis, lo que tengo que hacer es medir bien lo que estoy midiendo, porque así conseguiré demostrar que hay esa hipótesis. Si yo las medidas, tanto en un grupo como en otro, estoy tomándolo mal, pues lo que haré simplemente es que me sea más difícil encontrar asociación, o sea, que me sea más difícil encontrar la significación que ese estudio tenga, y se disminuye por lo tanto la fuerza de la asociación medida, evidentemente, porque si lo mido mal, pues no puedo controlar bien que lo que quiero comprobar esté demostrándolo fehacientemente. ¿Qué se hace? Se produce un seco en el sentido de disminuir erróneamente la fuerza de la asociación medida. Si yo estuviera midiendo la tensión arterial con un esfingomanómetro que está mal y a toda la gente le sale la tensión baja, mucho más baja de lo que la tiene en realidad, pues me será más difícil comprobar diferencias entre los que son hipertensos teóricamente y los que no son hipertensos. Estoy diseñando un estudio de casos controles con hebrotidina y hepatotoxicidad. Recojo casos que ingresan en los hospitales del área sanitaria con lesión hepática, y por cada caso incluido busco 2 controles de edad, sexo y razas similares. ¿Cuál es el objetivo de eso? Pues intentar evitar los factores de confusión. Al hacer eso es lo que se llama el apareamiento. Lo que hago con eso es intentar evitar que haya algún factor de confusión que pueda hacerme que el resultado salga distinto, salga realmente significativo, pero no dependa de la diferencia entre tomar hebrotidina y no, sino que dependa, por ejemplo, de la edad, que unos pacientes sean mayores que otros, que la raza tenga mayor predisposición o algo parecido. ¿Cuál no es un método para controlar la confusión en los estudios de casos y controles? Pues me resumen las 4 medidas fundamentales para hacerlo. Antes del estudio, con el apareamiento y la restricción, el apareamiento os lo he contado antes, la restricción consistiría en que, por ejemplo, si yo quiero evitar que el factor de confusión sea el tabaco, ningún fumador puede entrar en el estudio. Y luego la forma de hacerlo después, a posteriori del estudio, que sería el ajuste multivariante y el análisis estratificado. El ajuste multivariante, que lo que se hace muchas veces es comprobar que la diferencia que hay entre un grupo y otro no se debe a una serie de factores, y hago el estudio en una regresión logística con esa serie de factores para asegurar que los resultados finales son independientes de esos factores que hemos seleccionado, y por lo tanto solo se deben al factor de estudio. Por lo tanto, la 4 sería la que no. Un estudio de casos y controles, estudiamos la relación entre cáncer de cavidad bucal y consumo de bebidas alcohólicas. ¿Cómo definiríamos el fenómeno de que el tabaco se puede asociar a una cosa y a otra, y que por lo tanto a lo mejor el riesgo relativo que me sale no se debe al alcohol, sino que se debe a que los que beben alcohol fuman más que los demás? Pues es el típico seco por factor de confusión. Es un factor que está asociado a la aparición de cáncer bucal, también a las bebidas alcohólicas, y que por lo tanto me puede sesgar el resultado del estudio. Un estudio que evalúa la presencia de hipertensión como factor de riesgo del ACV. Se observa un riesgo relativo de 6. El análisis estratificado en función del sexo da los siguientes resultados. En mujeres el riesgo relativo hipertensión ACV es de 8, y en hombres el riesgo relativo de hipertensión ACV es de 4.
¿Eso significa qué? Significa que el sexo está produciendo una modificación del efecto entre la hipertensión y el accidente vascular cerebral. Y por lo tanto buscamos la respuesta, y la respuesta correcta es esta. Pensamos que es un factor modificador del efecto, que es un factor de interacción, cuando al ajustar por ese factor, sea cual sea, los riesgos relativos salen diferentes entre sí, como en este caso. Y pasamos con los niveles de prevención. Primera pregunta, las preguntas son sobre definiciones, estas primeras de lo que es, por ejemplo, prevención primaria. Prevención primaria es en el periodo prepatogénico, o sea, antes de que haya enfermedad. Y antes de que haya enfermedad son la quimioprevención, la inmunización, la quimioprofilaxis, el consejo antitabaco. No la mamografía, que sería ya una detección precoz en la fase ya patogénica, pero presintomática y por lo tanto de prevención secundaria. ¿Cuál de las siguientes es falsa con respecto al proceso de cribado? ¿El cribado qué consiste? Pues identifican su grupo de personas con riesgo elevado de padecer enfermedad. Sí, nosotros tenemos un grupo de sujetos, los que dan positivo con la primera prueba, ya son sujetos que tienen más probabilidades de tener enfermedad, aunque no sea diagnóstico 100%. Se refiere al periodo asintomático de la enfermedad, como he dicho antes. Hay que detectarla en fases precoces para que así tengan mejor posibilidades de curación. Requiere confirmación de los resultados negativos encontrados. Esta es la afirmación falsa. Requiere confirmación de los resultados positivos. Los negativos no pasan a la siguiente fase del cribado y por lo tanto no se le hace nada, sino que simplemente a lo mejor se le cita pues con la periodicidad que sea, para 3 años después, 5 años después, 1 año después, sea lo que sea. Es diferente de la búsqueda oportunista de casos o case finding. Sí, este cribado consiste, digamos, en medidas más de campañas generales hacia la población, mientras que la búsqueda oportunista de casos es el paciente que me viene para consultarme por un catarro, pues a lo mejor ya directamente le hago una rectosigmoidoscopia, por poner un ejemplo un poco salvaje. Y ha de desarrollarse a nivel comunitario esta de las típicas respuestas 5, que el preguntador, digamos, está cansado y pone algo que no tiene muchas ganas de quebrarse la cabeza. La respuesta 3. Se diagnostica un cáncer de pulmón en un individuo asintomático al practicársele una radiografía rutinaria de tórax y efectuar las oportunas comprobaciones. ¿Cuál es correcta? Pues ¿cuál es correcta? Ya sabéis que no se hace cribado del cáncer de colon, porque se ha visto que a los sujetos, digo de pulmón, de pulmón, porque se ha visto que a los sujetos que se les hace una radiografía y que se comprueba que tienen un cáncer de pulmón realmente lo has pillado porque es un cáncer de evolución mucho más benigna y ese diagnóstico precoz no mejora el pronóstico y por lo tanto no se recomienda. ¿Qué es cierto en estos casos? Pues que tú puedes tener un cribado positivo si el periodo presintomático es más o menos largo y por lo tanto si son cánceres de curso clínico en cierto modo más o menos benignos o por lo menos algo así. Probablemente el curso clínico será más prolongado que el que tienen los pacientes diagnosticados por presentar síntomas, porque en estos casos los que son diagnosticados por presentar síntomas significa que el cuadro evoluciona rápidamente y que no hay forma de pillarlo en una radiografía rutinaria, o sea que la correcta es la 1. ¿Este diagnóstico precoz mejora sin ninguna duda el pronóstico? Pues no mejora el pronóstico por ser diagnóstico precoz, sino que ese cáncer tiene mejor pronóstico de por sí, pero el que se haga ese diagnóstico precoz no significa que se haya mejorado el pronóstico, porque si no se aceptaría como medida útil, digamos. Si la afirmación anterior se comprueba en un gran número de pacientes similares al descrito, se puede afirmar la efectividad de la detección precoz. No, una cosa es que el pronóstico de estos sujetos pueda ser mejor y otra cosa distinta es que la detección precoz sea útil, porque a lo mejor este sujeto, si se le diagnostica cuando diera síntomas, le hubiéramos podido curar en cualquier caso, igual que le podemos curar ahora. Sin embargo, los que tienen un curso mucho más rápido y no se le diagnostica en fase precoz, pues en cualquier caso no me sirve para nada el cribado con ellos. O sea que por eso estas 3 respuestas y solo la 1 como respuesta cierta. ¿Cuál es falsa en relación con las pruebas diagnósticas? Es preciso seleccionar unas pruebas sensibles cuando las consecuencias de no diagnosticar enfermedad puedan ser importantes. Esa es cierta. ¿Por qué? Pues porque lo que yo quiero con una prueba sensible es que no se me escape ningún enfermo, que haya cuantos menos falsos negativos posibles, mejor. ¿Y eso cuándo pasa? Pues cuando no quiero que se me escape ningún enfermo, cuando las consecuencias de no diagnosticar enfermedad puedan ser importantes. ¿Es razonable comenzar el proceso con pruebas muy sensibles? Correcto.
para que pasen a la siguiente fase, y ya cuando tengamos que confirmar el diagnóstico, que sean técnicas específicas, o sea que haya muy pocos sanos, a ser posible ninguno, a los que le digamos que tienen enfermedad, como es lógico. Una prueba muy específica rara vez es positiva si no hay enfermedad. Este tipo de frases son de las que requieren que te hagas con el lenguaje en epidemiología, porque tú sabes este concepto perfectamente y sin embargo a lo mejor te han hecho un nudo con esta respuesta. Efectivamente, en los sanos, una prueba muy específica casi nunca da positivo, sino que suele dar negativo casi siempre. Los falsos positivos no son deseables en diagnósticos que originen un trauma emocional al sujeto del estudio. Si has respondido esta como falsa, debe hacértelo mirar realmente. Dice, sí, ¿es deseable crearle un trauma emocional a la población? Pues no, efectivamente, estas 4 no creo que ninguno la hayáis dudado. Espero por vuestro bien, porque os quiero mucho. Y la 5, una prueba sensible, sobre todo útil cuando su resultado es negativo. La 5 es la falsa. ¿Por qué sobre todo útil cuando su resultado es negativo? Porque en una prueba sensible hay muy pocos falsos negativos. Luego, cuando yo me encuentro al hacer esa prueba con un resultado negativo, estoy casi seguro de que es cierto, porque hay muy pocos falsos. ¿Cuál es falsa sobre la relación sobre pruebas diagnósticas? Fijaros, esta pregunta sí fue repetida en cuanto a la respuesta, que la respuesta es exactamente la misma, la 4, pero sin embargo las otras 4 respuestas que nos dieron como relleno son diferentes en este caso. Y son más o menos complicadas, pero os deben servir para repasar algunas cosas. Por ejemplo, la reproductibilidad significa que la prueba siempre dé el mismo resultado y que un observador pues siempre tenga una coincidencia consigo mismo al valorar esa muestra. El análisis discrepante utiliza una prueba diagnóstica adicional para resolver las discrepancias observadas entre una nueva prueba y un criterio de referencia imperfecto. Eso se lo contáis a vuestro tío que no tiene nada que ver con la medicina y dicen, niño, ¿qué estudias? ¿Dónde estás metido? Si traducimos esto al lenguaje comprensible por los humanos normales, esto significa simplemente que si tú no tienes un buen patrón oro, si tú no tienes un buen gold estándar, una buena prueba de referencia, pues tendrás que utilizar otra prueba más para interpretar, digamos, si realmente la nueva prueba diagnóstica es buena o no es buena. Eso es lo que significa esta frase 2. La 3, ya sabéis que es cierta por lo mismo que hemos dicho antes. Está usted comparando el diagnóstico clínico de úlcera gastrodenal o ya con la autopsia de una serie de 10.000 pacientes y nos ponen la tabla. Esto significa enfermos y sanos. Bueno, enfermos y sanos, aunque estén todos ya en otra fase, digamos, pero la autopsia me confirma que los sujetos tenían úlcera, o sea que la prueba es un gold estándar y es bastante perfecto, vamos a decirlo así. Y me dice que con el diagnóstico clínico, de los que diagnosticamos clínicamente como úlcera, o sea, los que dieron positivo con el diagnóstico clínico, hay 130 que realmente eran verdaderos positivos y 20 que eran falsos positivos. Y de los que dieron resultados negativos, los que no tenían úlcera según nuestro juicio clínico, 170 realmente tenían úlcera, o sea que era un resultado falso negativo, y 9.680 eran verdaderos negativos. ¿Cuál es la sensibilidad? Pues la sensibilidad es cuántos enfermos dan resultado positivo. Teníamos realmente 300 enfermos y 130 mandando resultados positivos, o sea, un 40 y tantos %. Como veis, los cálculos nunca nos piden hacerlo muy preciso. En este caso, 43%. El resultado de un electrocardiograma de esfuerzo para la predicción de la enfermedad coronaria cambia si se varían los milímetros de depresión del ST. Si se considera como resultado anormal a partir de los 2 milímetros, en lugar de a partir de 0,5 milímetros, ¿qué pasaría? En esto estoy variando el punto de corte. Antes era de 0,5 milímetros y ahora va a ser de 2 milímetros. ¿Eso significa qué? Pues que los sujetos que están enfermos, los que tienen coronariopatía, que estarían por aquí más o menos, digamos, por esta franja, puede ser un poco más amplia, por supuesto, y los sujetos que están sanos estarían por aquí. Luego, por lo tanto, si yo digo ahora que solo a partir de los 2 milímetros es un resultado positivo, pues esta prueba evidentemente va a ser menos sensible y va a ser más específica. O sea, menos sensible porque yo voy a ver muchos enfermos que voy a estar considerándolos como negativos, pero voy a ser más específico porque prácticamente ningún sano lo voy a considerar como positivo. O sea que la especificidad aumenta, que es la respuesta 3.